Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a este entrenamiento de crecimiento personal. Hoy vamos a hablar de una habilidad muy importante, independientemente de la actividad que desarrolles o independientemente del negocio al que te dediques o independientemente de la profesión que tengas. Es una actividad y una habilidad que, diría yo, todos hoy día debemos dominar y desarrollar. Y es precisamente el arte de hablar en público. Muchas personas dicen que han alcanzado sus puestos de empleo o han llegado a las posiciones en las que están o han conseguido lo que hoy día tienen por su capacidad de hacerse entender, por su verbo, por su labia, por su discurso, por su gran habilidad de comunicar ideas. Y me atrevería a decir que es cierto. Una persona que sea un buen comunicador es una persona que tiene la capacidad de persuadir y por consecuencia de influir y por ende de liderar. Entonces, si tú quieres lograr algún objetivo en tu vida, obviamente esta no es la única habilidad que debes dominar, pero créeme que es una que te puede ayudar y servir demasiado en cualquier objetivo o proyecto que estés sacando adelante. El entrenamiento de hoy básicamente consiste en que hablemos de 4 consejos que te van a servir para ser un mejor orador. 4 puntos que desde mi experiencia y desde mi proceso me han servido demasiado. Y que son quizá gracias a estos 4 principios que hoy día, pues modestamente puedo decirlo, he desarrollado un poco la habilidad de comunicar efectivamente las ideas. Y quiero que entremos en materia, porque hay muchas personas que tienen como paradigmas con este tema y dicen, no, es que yo soy muy malo hablando en público. Lo mío no es dirigirme a las personas o qué sé yo, quisiera por ejemplo ser influencer o quisiera tener la habilidad de hablarle a una cámara, pero lo mío no es hablar bien. Y quiero decirte que eso es completamente falso. Tú puedes aprender a hacer lo que desees. Tú puedes convertirte en lo que quieras convertirte. Es cuestión de que entiendas una teoría básica, de que conozcas algunos conceptos y básicamente que los apliques y que los practiques con el fin de que esa habilidad la termines dominando. Entonces quiero decirte que así tú piensas que no, sí. Así tú creas que no eres capaz, sí lo eres. Tú tienes la posibilidad de convertirte en un gran orador. Hablemos del primer consejo de todos. Puede ser un consejo muy intuitivo, puede ser quizá algo obvio, pero las personas en muchas ocasiones no lo ponen en práctica y es leer más. Si tú quieres convertirte en un mejor orador, si quieres desarrollar más la habilidad de hablar en público, si quieres transmitir mejor tus ideas, es fundamental que tengas materia prima. ¿Estamos de acuerdo? Porque la información, el conocimiento es la materia prima a la hora de hablar. Porque si tú no tienes nada para decir, no vas a decir nada. Es decir, si tú no has aprendido nada, no tienes nada que compartir con otras personas. Es como un cajero electrónico. Si tú no has depositado nada en él, tú no puedes esperar a hacer un retiro. La lectura es quizás uno de los elementos o de los medios o de los recursos más poderosos que tenemos para aprender. Porque imagínate qué tan valioso sería poder sentarte a hablar con Benjamin Franklin, que fue uno de los padres de la independencia de los Estados Unidos, y que él te cuente sus pensamientos. Imagínate qué tal sería tener una conversación con un hombre como él y que te explique cuáles fueron sus principios de éxito. ¿Cuánto costaría poder tener una reunión privada y una conversación de 10 horas con él en donde te enseñe todo lo que lo llevó a ser exitoso? En primer lugar sería imposible porque él ya falleció y en segundo lugar, en caso de que fuera posible, sería absolutamente costoso y en tercer lugar, quizá él no sacaría tiempo para hablar ni contigo ni conmigo. Pero la buena noticia es que ese recurso está disponible. Es cuestión de que te leas su autobiografía, te sientes a leer el libro que él mismo escribió y tengas con una celebridad, con una persona relevante que ha causado un impacto, una conversación íntima. Cuando tú te lees un libro, tienes acceso a las mentes más brillantes que han pisado este planeta. Tienes la posibilidad de conversar, de ser mentoreado, educado en temas de relevancia por personas que han sido exitosas. O sea, imagínate eso. Cuando tú compras un libro, qué sé yo, de alguien como Robert Kiyosaki, como Nelson Mandela, como Donald Trump, como Napoleon Hill o como el que sea, dependiendo del campo de acción en donde tú te desenvuelvas, como Deepak Chopra, qué sé yo.
por una inversión minúscula estás accediendo a un mar de información, a un mar de conocimiento, a un mar de ideas que si no hubiera sido ahí, nosotros mismos quizá ni siquiera las hubiéramos gestado, porque cuando tú lees 100 libros, hazte de cuenta que tienes 100 mentes, tienes la posibilidad de ver el mundo desde 100 perspectivas diferentes y eso por consecuencia termina siendo una construcción del conocimiento demasiado poderosa. Ningún ser humano por sí solo tiene la capacidad de crear tantas ideas, de pensar tanto, de entender tantas cosas, de ser consciente de tantas circunstancias, a no ser que tenga ayudas como la lectura, en donde personas con más sabiduría, con más experiencia, con más conocimientos en diferentes campos, se puedan sentar contigo a enseñarte lo que los llevó a ser exitosos. Y puedes leer de lo que quieras. Puedes leer literatura, pero hombre, tampoco leas tonterías que no te suman. En mi concepto, puedes leer libros de crecimiento personal, puedes leer libros de finanzas, puedes leer libros de filosofía, puedes leer libros de historia, puedes leer libros de política, puedes leer libros de religión, puedes leer libros de guerra. Son conceptos que, a pesar de que tú no tengas nada que ver con la filosofía, no tengas nada que ver con la psicología, te van a sumar enormemente a la actividad que tú desarrolles. Entonces, la lectura es vital. Ahora, tristemente, estamos en un mundo donde la gente no lee. Bueno, tal vez leerá TikTok, tal vez leerá, qué sé yo, no sé ni siquiera qué lee la gente. Estamos en un mundo de tantas distracciones en donde las redes sociales ocupan todo nuestro tiempo libre, en donde es más fácil distraer el cerebro, entretener el cerebro que educarlo. Y uno de los principios básicos de la riqueza y el éxito es escoger la educación por encima del entretenimiento. Las personas de éxito prefieren educarse que entretenerse. No digo que no se entretengan, pero cuando se trata de decidir lo que más les conviene, escogen la educación, la educación, la educación. Además, para acabar de ajustar en este punto, el sistema educativo tradicional es un sistema en donde a las personas les da pereza estudiar. El sistema está diseñado para que tú no disfrutes el arte de la lectura, el ejercicio de aprender. ¿Por qué? Porque te lo miden con exámenes, relacionas el conocimiento con ir a un sitio que no te gusta, madrugar a una hora absurda que es nociva para la salud, compartir con personas que no te caen bien, ser medido bajo estándares que no son del todo incluyentes para todas las personas. Entonces, si tú hablas con el común de los chicos, odian ir al colegio, no les gusta ir a la universidad porque el sistema académico tristemente está diseñado para que la gente repela el conocimiento en lugar de enamorarse de él. Yo te quiero dar un consejo. Empieza a desarrollar el hábito de la lectura. No es difícil. Empieza con 10 páginas al día. Del libro que desees, de lo que te guste. 10 páginas al día. Si tú te lees 10 páginas al día durante un mes, te lees 300 páginas, porque son 30 días, 10 páginas diarias son 300 páginas. Y 10 páginas las puedes leer en 20 minutos, 25 minutos. Si gastas 3 horas al día en redes sociales, empieza a gastarte 2 horas y media y dedica solo 30 minutos a leer algo. Eso le da disciplina a tu mente, eso le da concentración al pensamiento y eso te da disciplina a ti mismo. Luego, si tú al mes te lees 300 páginas, quiere decir que te lees un libro de 300 páginas mensuales. Luego al año te lees 12 libros de 300 páginas o 18 de 200. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te leíste de 12 a 18 libros en un año? Créeme que tu mente se transforma si desarrollas este hábito. Es un hábito espectacular y es un hábito que todas las personas de éxito han cultivado dentro de su personalidad. Y esto, vuelvo y repito, te va a dar materia prima para que cuando hables, lo que sea que vayas a decir, pues tengas contenido de valor que genere un impacto en tu audiencia. La segunda recomendación que te quiero dar para ser un gran orador es escribir. Tú me dirás, ¿escribir? ¿Cómo así? Escribir. Cuando tú lees, tú eres un agente pasivo del lenguaje. Es decir, tú estás recibiendo lenguaje, información, ideas, pero tú no las estás creando esas ideas. Simplemente las estás recibiendo. Es muy válido. Pero cuando tú escribes, tú tienes que tener coherencia, elocuencia, algo que se llama sinapsis. Hacer que tus ideas tengan un sentido, un hilo conductor. La escritura organiza tu mente, la organiza de una forma tal que es correcta a la hora de comunicar una idea. Le da un orden, le da un paso a paso, le da un método.
Cuando tú escribes, yo no sé qué rayos sucede, pero piensas mejor. Tienes la capacidad de encontrar sinónimos, tienes la capacidad de utilizar palabras más asertivas, más adecuadas para comunicar un mensaje. La escritura es tremenda para generar una coherencia en lo que vas diciendo, para que no te pierdas. Hay muchas personas que cuando hablan se van, como coloquialmente se dice, por las ramas. Entonces empiezan a hablar de una cosa, luego hablan de otra, luego hablan de lo otro, luego hablan de lo otro y termina siendo una revoltura de ideas que no tienen un sentido real. Pero la escritura te da la posibilidad de ir ordenando tus ideas en la mente. Ahora, vuelvo y te repito, esto no es algo de un día para otro, no es que tú te sientes a escribir y al otro día hables perfecto como William Shakespeare. No va a pasar, obviamente. Es una práctica, es una práctica, es una práctica. Pero tú me dirás, Juan, ¿y qué puedo escribir? Respuesta, lo que quieras. Puedes llevar un diario y escribir lo que te pasa en el día. Puedes escribir reflexiones. Puedes escribir cartas, puedes leer un libro y hacer un resumen con tus propias palabras. Imagínate, tú combinas lectura con escritura y es excelente porque lo que vas leyendo, tú vas haciendo un resumen o tú vas escribiendo las ideas principales, pero no las coges textuales como dicen ahí, sino que tú mismo las interpretas y sacas tus propias conclusiones. Y eso también es muy válido. Entonces la lectura te da información y te hace un receptor del lenguaje. La escritura hace que tú seas el creador del lenguaje. Entonces solo con estos dos ya es poderoso. Pero te voy a dar otros 2 consejos adicionales para ser un mejor orador. El tercero es entender que tú eres el mensajero, no el mensaje. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque una de las cosas más comunes cuando se trata de hablar en público o de hablar con personas o de comunicar una idea es que a la gente le da nervios. ¿Conocen personas que les da nervios pararse enfrente de una audiencia? Personas que en el colegio cuando tenían que exponer algo sudaban, se ponían pálidos. Había personas incluso que preferían perder la nota, la calificación, antes que pararse a explicar cualquier cosa que tuvieran que explicar. ¿Y por qué sucede eso? Si lo analizamos desde lo profundo, desde la raíz del asunto, es un tema de ego, es un tema de supervivencia personal, es un tema en donde tú te preguntas, ¿qué pensará la gente de mí? ¿Qué irá a decir la gente de mí? ¿Será que les voy a gustar? ¿Será que les voy a agradar? ¿Será que la gente está viendo este pelo que tengo acá? ¿O será que la gente me está viendo el pantalón? ¿O será que la gente se va a reír de mí? Y eso es básicamente el ego sintiéndose amenazado. Cuando tú piensas que la oratoria se trata de ti, estás supremamente equivocado, porque te vas a poner nervioso, vas a tener una presión altísima sobre ti, vas a pensar que la gente va a estar revisando cada uno de los detalles no solo de tu discurso, de tu forma, sino de tu apariencia, y eso pues inevitablemente te va a poner nervioso, te va a estresar muchísimo. Tú tienes que entender que cuando tú vas a dar un mensaje a alguien, cuando tú vas a hablar algo, lo que sea, lo importante no es el sujeto que lo está comunicando, sino la información como tal. Porque cuando se trata de hablar en público, realmente lo importante no es quién habla, es quién escucha. Por ejemplo, un profesor. La función de un profesor no es quedar bien, no es lucir muy inteligente, no es verse muy bello, no, es que lo que está enseñando realmente genere una educación en sus estudiantes. Es decir, la importante es la audiencia. Cuando tú dejas de pensar en ti y te empiezas a preguntar, ¿quién es mi audiencia? ¿Quién me está escuchando? ¿Qué necesita escuchar? ¿Cómo por medio de esto que estoy diciendo a las personas que me escuchan les puede mejorar su vida? ¿Pueden aprender algo de valor? ¿Pueden salir a aplicarlo en algo rápidamente que les genere un beneficio? Automáticamente tú como mensajero pasas a un segundo plano y te enfocas en que el mensaje llegue bien. Es más, si las personas ni siquiera se acuerdan de ti, pero se acuerdan de lo que dijiste, cumpliste tu función. Porque ya ahí el ego muere, ya no se trata de ti, se trata de quién te escucha. Y esa es una de las claves de un buen comunicador, que siempre se pregunta, ¿quién es la persona que está al frente mío? ¿Qué necesita escuchar? ¿Y qué hago para que me entienda eficientemente?
Hay muchas personas que piensan que un buen orador es el que habla con tecnicismos, habla con palabras supremamente extrañas, se rebusca unas ideas que nadie le entiende, y eso sucede mucho, por ejemplo, en la universidad, que los profesores tienen unos egos profesionales absurdos que no sé por qué, pero piensan que hablando más bonito, citando referentes de yo no sé dónde y teniendo un discurso como medio difícil de comprender, son mejores oradores. La verdad es que no, son patéticos, porque si la gente a la que tú le estás hablando no te entiende, tú eres un fracaso como orador. Tú tienes que trabajar para que incluso un niño de 5 años entienda lo que estás diciendo, porque se trata es de la audiencia, no del orador. Y eso es vital a la hora de ser un buen comunicador, que las personas a las que tú les estás hablando, el mensaje les cale. Y esto es un consejo que a mí me ha servido mucho. ¿Cómo hago para que incluso hasta un niño de 5 años entienda lo que estoy diciendo, no se aburra mientras hablo y mantenga concentrado o se mantenga concentrado? Y cuando yo me hago esa pregunta, cambio la forma en la que transmito el mensaje y el mensaje llega mejor. Y no se trata de mí, no se trata de ti. Vuelvo y te repito, se trata de aquellas personas a quienes les estás hablando, porque ahí es donde se logra el objetivo de lo que sea que estés diciendo. Y el cuarto consejo que te quiero dar para ser un mejor orador es básicamente practicar y practicar. La oratoria y el arte de hablar en público es una habilidad, y las habilidades no se desarrollan leyendo sobre ellas. Es decir, si tú quieres aprender a manejar un vehículo, un automóvil, tú no vas a volverte un piloto experto leyéndote 100 manuales de cómo manejar un vehículo. Tienes que lanzarte, tienes que tirarte y volando arreglas el avión. Es decir, tienes que hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Quizá la primera vez que lo hagas te vas a blanquear, se te va a olvidar todo lo que pensabas decir, no tenías las notas, no tenías una estructura de lo que ibas a decir, o quizás sí la tenías, pero igual los nervios se apoderaron de ti. Llega un momento, después de practicar y practicar y practicar y practicar y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo, que ya hablas sin nervios, sin miedo, sin estrés, tienes la capacidad de improvisar cuando se te olvida algo, incluso ya no te concentras en lo que vas a decir propiamente, sino que puedes ver los gestos de las personas, cómo reaccionan, si están prestando atención o no, es decir, ya no estás tan ensimismado en ti mismo ni en el mensaje que estás dando, sino que ya como que te abres. De la misma manera que llega un punto en donde tú puedes conducir un vehículo sin pensar en conducir. Incluso puedes estar hablando por celular, pensando en otra cosa, en el celular incluso chateando, y vas conduciendo porque ya se vuelve mecánico. Lo mismo la habilidad de hablar en público. Llega un momento donde tú puedes hablar y tranquilamente estar haciendo otra cosa y tienes la capacidad de seguir siendo coherente, de seguir siendo elocuente, pero tienes que practicar. Busca escenarios en donde puedas practicar. En mi caso personal, yo practicaba y sigo practicando en el ejercicio del negocio que desarrollo. Yo trabajo, como muchos de ustedes saben, construyendo equipos en redes de mercadeo, y por consecuencia tengo que hablar con gente todos los días, todo el tiempo, en todas partes, en todas las ciudades, en todos los países. Luego entonces me tengo que hacer entender del más ignorante, del más docto, del que es muy adulto, del que es muy joven, y mantener fuera de eso la atención y el entusiasmo y la intriga de quien me escucha. Entonces es un examen tremendo, porque si no me comunico bien, no vendo. Y si no vendo, pues no como. Entonces hice del arte de hablar en público la forma bajo la que me gano la vida. Independientemente de tú qué hagas, si aplicas estos 4 principios y tienes la real intención de volverte un buen orador, créeme que al cabo de 1 año, 2 años, 3 años de lectura, escritura, entender que el importante no es el mensajero sino el mensaje, y de practicar, practicar y practicar, te vas a volver un comunicador y un orador extraordinario, que a la larga pues será una habilidad que te servirá mucho, no solo para los negocios, sino para tus relaciones, para tus amistades, para tu vida en general. Si este video te sirvió, te invito a que te suscribas al canal, a que nos compartas en los comentarios qué aprendiste, qué se te queda. También te invito a que compartas este video con las personas que sabes que también les puede sumar, que les puede servir. Y te invito a que te mantengas al tanto del canal, a que actives las notificaciones, porque seguiremos subiendo mucho contenido de valor para tu crecimiento personal. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto.